y dar inicio a nuestra clase de Derecho Administrativo 1. Espero que en su mayoría estén conectados para que podamos tomar nota y podamos concretar algún puntito que tenemos pendiente, que será a motivo del primer examen parcial. Como hablamos en la clase anterior, ya tenemos programado nuestro primer examen parcial para el 22 de agosto. Entonces, quiero el día de hoy abarcar un poquito sobre el tema de lo que son los decretos, lo que son las circulares, los reglamentos en materia de derechos administrativos, para que podamos tener nosotros hasta este punto de hoy el examen del 22. Hemos estado hablando en relación a que a mí me interesa que ustedes tengan su estructura bien, su análisis bien hecho en relación a la Constitución Política de la República, toda vez que es la base fundamental del derecho administrativo. Entonces, sí quisiera que tomaran nota de ello, que ustedes estén analizando cuántos capítulos contiene la Constitución Política de la República, cuántos son sus artículos, qué nos dicen en los artículos transitorios, qué hay regulados en ellos, cuál es su parte dogmática, para que vayan ustedes ya llevando esa base también para lo que es el final de su carrera. Porque la Constitución es nuestra máxima ley en donde nosotros nos basamos para todos los principios constitucionales, principios en donde nos regulan el derecho de igualdad, el derecho a la defensa y así sucesivamente. Nosotros, esa es nuestra base. Por eso yo les hablaba anteriormente en relación a lo que es la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que ahí es donde ustedes pueden hacerse la idea y pueden hacer su análisis, cómo van estructurados, primero la Constitución Política, después van las leyes ordinarias, después van los decretos, los reglamentos, las circulares, y cómo cada una de ellas va a llevar una secuencia para poder llegar a la vida jurídica. Cómo se puede establecer un decreto, cómo podemos establecer cuáles son las funciones, los objetivos de cada una de ellos, decretos, reglamentos y circulares dentro del derecho administrativo. Entonces, sí es importante para mí que ustedes estén en constante comunicación con la Constitución Política de la República, porque esta es nuestra base para todo lo que es derecho administrativo. Cuando ustedes lleguen a su examen privado, que es donde yo los estoy motivando y les estoy dando los tips, tienen que manejarse la Constitución Política de la República para poder tener una respuesta con fundamento legal, acorde, certera, a lo que ustedes, a los criterios jurídicos que ustedes van a manejar dentro de su examen. Entonces, yo les he estado recalcando sobre ello, he estado realmente viendo de qué manera los pongo en contacto con la Constitución Política de la República para que en su momento pueda yo hacerles una evaluación y ustedes tengan con facilidad ese manejo de ley, ubicar cada uno de esos títulos y esos capítulos que contiene la Constitución Política de la República, y ahí se van a dar cuenta ustedes que realmente esa es la base primordial para que ustedes vayan entendiendo cada una de las instituciones que están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, para que vayamos concluyendo y hablemos un poco sobre lo que es el decreto, previo quiero manifestarles que les voy a hacer una prueba así muy sencilla para que ustedes puedan obtener 5 puntos de zona previo a su examen, a su primer parcial. Estoy un poco atareada
He tenido mucho que salir, pues yo sé que no es justificación porque ustedes son prioridad para mí también dentro de mis atribuciones laborales, pero sí considero que para el día de mañana no voy a poderles pasar esa prueba, sino que va a ser el día lunes en horario de nuestra clase, nuestro horario de clase, para que todos estén conectados, para que no hayan excusas ni pretextos y que digan yo no pude porque esto y lo otro. Entonces, he estado tomando la decisión en este momento que lo voy a realizar el lunes en horario de clases. Les voy a dar el tiempo para que ustedes tengan ese manejo de leyes, para que ustedes ya estén con la Constitución Política de la República y les voy a hacer una prueba de 20 preguntas para que ustedes me las respondan y puedan obtener esos 5 puntos. Entonces, vamos a continuar con lo que es un decreto, ¿verdad? Porque es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta los puntos que tenemos que tener para entrar al primer parcial. Yo les decía a un inicio que cuando sentimos los parciales están ya a la puerta y nosotros a veces no hemos terminado el contenido de cada una del contenido que nos dan para cada parcial. Pero gracias a Dios pues hemos ido avanzando bastante. He querido tener una secuencia bien lógica para que podamos nosotros aterrizar el día de hoy en lo que son ya los decretos, los reglamentos y las circulares que son parte de la administración pública y ante todo del derecho administrativo, y que en su momento ustedes los tienen que manejar, los tienen que entender, porque cuando ya ustedes sean profesionales, pues van a tener que ejercer su profesión y ya van a llevar esa noción de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo en la administración pública y que por ende es lo que nos ocupa en este momento para nuestra clase de Derecho Administrativo. Entonces, yo quisiera que ustedes tomaran nota y se los digo que tomen nota porque voy a tratar la manera de que lo que hemos visto en clase, ustedes puedan tener esos apuntes y puedan hacer un examen bien objetivo, un examen donde ustedes realmente respondan porque sí han entendido, sí han leído su Constitución, sí han leído las definiciones que les he transmitido, esos ejemplos que les he dado para que ustedes puedan hacer un examen de una manera tranquila y, como les repito, de una manera objetiva, porque no hay mejor examen que el que uno mismo se lo haga. Y no que se lo haga una persona de a la par, que se lo haga. En este momento para todo hay inteligencia y poder ayudarse uno para hacer un examen, aún en la vía virtual, ¿verdad? Porque en lo presencial, pues a veces los chivos que le preguntan al compañero, que el de adelante, que el de atrás. Pero yo siempre he sido de esa idea, jóvenes. Nosotros tenemos que luchar por expresar lo que nosotros entendemos, expresar y entender lo que nos están preguntando, porque cuando nosotros estemos en una audiencia, nosotros estemos solos con el conocimiento que hemos adquirido, defendiendo los derechos de nuestros clientes, no va a haber nadie que nos esté ayudando, como dicen corrientemente, que nos esté soplando. Son ustedes los que van a argumentar lo que entienden, lo que saben y cómo van a defender los derechos de las personas. Entonces, es bien importante en lo administrativo, súper importante que ustedes manejen los temas. Como les decía anteriormente, ustedes van a llegar a ser asesores, van a tener que hacer opiniones, van a tener que hacer dictámenes, van a tener que de alguna manera estar en una mesa técnica en donde se van a crear leyes, donde van a hacerse reformas. Ustedes van a ser esos comisionados del derecho que van a ir a plasmar su criterio para poder hacer un reglamento,
para poder emitir una circular, para poder hacer un decreto, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ser asesores y tienen que manejar estos temas. Por supuesto, jóvenes, que todo se aprende en el camino, pero lo importante es que ustedes lleven ya una base, ¿verdad? Que ya cuando digan, mire, lo vamos a nombrar para que usted vaya a conformar una mesa técnica al Congreso de la República y usted vaya a emitir su criterio porque vamos a hacer una reforma a la ley. Vamos a emitir un decreto, el presidente mandó un decreto, lo tenemos que analizar. Son cuestiones que ya ustedes van a llevar esa base, pero que se van ustedes a apoyar en sus leyes. Esa biblioteca de leyes va a estar siempre en su vida profesional. Ustedes van a tener todas las leyes a sus manos, a su alcance, para que ustedes puedan emitir alguna opinión. Entonces, quisiera que avanzáramos en relación a lo que es el decreto. Yo quisiera que tomaran nota, que si pueden ustedes anotar, que les voy a estar hablando muy pausadamente para que ustedes vayan tomando esas definiciones, vayan tomando esos ejemplos que les voy a dar, vayan tomando ese fundamento legal que les voy a dictar para que al finalizar la clase, pues ustedes agarren su constitución y se vayan a leer esos artículos que yo les voy a dictar y que al final pues van a ir comprendiendo mejor el tema del día de hoy. Entonces, vamos a darle una definición así muy generalizada, una definición entendible de lo que es un decreto. Entonces, ¿qué es un decreto en Guatemala? Es una pregunta y yo les doy la respuesta. Es el acto por medio del cual el poder legislativo, luego de cumplir con el procedimiento respectivo, acepta la creación de una ley o decreto. Se le denomina así cada una de las disposiciones que forman parte de una ley o reglamento, donde dándole sentido y armonía dentro de una estructura organizada. Entonces, cuando yo les hablo de lo que es el decreto en sí, estoy diciéndoles que este decreto tiene su fundamento legal, ¿verdad? Pueden resumirlo, se lo voy a repetir y lo pueden resumir de la forma así. El decreto es el medio por el cual el poder legislativo, luego de cumplir con el procedimiento respectivo, acepta la creación de una ley o decreto. Este decreto le da vida el artículo 16 transitorio que está regulado en la Constitución Política de la República. Si nos vamos a ese artículo, voy a tener mi Constitución aquí a la mano. ¿Dónde la tenía? Aquí la tengo. Entonces, si nos vamos, ustedes tienen a su mano la Constitución Política de la República y nos vamos al artículo 16, transitorio. Y por favor me le ponen un asterisco, ¿verdad? Que está en el título 8, donde dice disposiciones transitorias y finales, capítulo único. Artículo 16 dice decretos, leyes. ¿Están posicionados todos en ese artículo? Pónganle un chequecito, pónganle un asterisco por aquello de las dudas que se los pregunte en el examen. Entonces dice el decreto 16, el artículo 16, se reconoce la validez jurídica
de los decretos leyes emanados del gobierno de la República a partir del 23 de marzo de 1982, así como todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley a partir de dicha fecha. Este es el fundamento legal del decreto. Espero que todos estén poniéndole ese asterisco, ese chequeo, para que lo vuelvan a leer y lo tengan en mente cuando se les pregunte. Entonces, si nosotros nos vamos a los decretos, nos podríamos hacer alguna serie de preguntas o se las podría hacer yo a ustedes. ¿Quién hace los decretos en Guatemala? La respuesta podría ser, o es, más que todo, es la potestad correspondiente al Congreso de la República de Guatemala. Al Congreso de la República de Guatemala se le faculta para hacer los decretos, y el cual está integrado por diputados electos por el pueblo en sufragio universal y por el sistema de lista nacional y de distritos electorales. En este concepto ya ustedes tienen delimitado que los decretos están facultados los diputados que integran el Congreso de la República de Guatemala, los cuales han sido elegidos por el pueblo y que han sido elegidos en sufragio universal y a través de un sistema de listado nacional y distritos electorales. Así es como se eligen los diputados, ¿verdad? Y que ellos son los que tienen la facultad para poder hacer estos decretos. Entonces, para que podamos seguir entendiendo un poco sobre los decretos, la diferencia que existe, la diferencia que hay entre ley y un decreto legislativo es bien puntual. Ustedes pueden armar ahí donde están sentaditos un cuadrito y pueden poner decreto ley en una columna y en otra columna a su derecha decreto legislativo, para que yo les pueda exponer un ejemplo. El decreto ley es dictado en caso de necesidad urgente y el decreto legislativo es referido a una materia en concreto. Ahí tenemos ya dos diferencias que quiero que ustedes las vayan anotando y que vayan viendo esas dos diferencias. Otra diferencia que podríamos anotar en la casilla de mano izquierda de decreto ley es que estos decretos son dictados por el gobierno sin intervención de las Cortes Generales y que luego pasan al Congreso para que vayan a ser revisados y aceptados, ¿verdad? Y en lo que es el decreto legislativo, estos vienen a ser dictados por el gobierno. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que vienen a ser dictados por el gobierno con delegación de las Cortes Generales. Ahí hay dos diferencias de lo que son los decretos ley y un decreto legislativo, ¿verdad? Espero que me lo hayan comprendido. Quise tratar de hacer las dos diferencias, poniendo primero decreto ley, su diferencia, luego a la par decreto legislativo y cómo son dictados. El decreto ley es dictado en caso de necesidad urgente y son dictados por el gobierno sin intervención de Cortes Generales. Y el decreto legislativo es referido a una materia en concreto,
dictadas por el gobierno con delegación de las Cortes Generales. Aquí sí hay intervención de las Cortes Generales, es una diferencia bien marcada. Entonces, si seguimos hablando, jóvenes, de decretos, podríamos nosotros poner el ejemplo que el decreto es un término que se refiere a la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Es un tipo de acto administrativo emanado del poder ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo, reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Miren lo que dice el decreto. Y ahí vamos viendo la pirámide. El decreto es inferior a las leyes, dice. ¿Por qué? Porque el decreto se realiza, se concretiza con las leyes existentes, porque no vamos a dictar, no van a dictar las autoridades competentes un decreto si no están amarradas con las leyes ordinarias, ¿verdad? Porque si no estarían violentando todo lo que es las garantías constitucionales y se ponen a emitir decretos y que no están fundamentados en ley. Por eso dice acá que por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes, ¿verdad? Entonces, antes de nosotros tenemos que tener claro lo que es un decreto, ¿verdad? Cuáles son esas partes para poder, para ver el contenido de un decreto, cómo tiene que realizarse un decreto. Así en términos generales, en este sentido, todo decreto deberá señalar el libro, la parte, el título, el capítulo, la sección o los artículos del decreto único reglamentario que se desea agregar. Esto es si se hace un decreto, si se decreta alguna reforma, si se está decretando alguna instrucción de parte de quien tiene la facultad de emitirlo. Tiene que ir reglamentado de acuerdo a las leyes, ¿verdad? No como les decía, que pueden emitir decretos sin tener un fundamento legal. Todo va relacionado con las leyes, ¿verdad? Entonces, en términos generales, los decretos son los que mediante el cual el legislador competente establece prescripciones comunes para la comunidad capaz de ser sujeto pasivo de una ley. Así es como se dan los decretos generales en nuestro país, ¿verdad? Son propiamente leyes y que se rigen por las disposiciones, los cánones relativos a ellas. Entonces tenemos que tener ese entendimiento que los decretos no son nacidos así porque los emiten a sabor y antojo, sino tienen que ir basados en ley. Tienen que analizar esas leyes, si cabe o no cabe emitir ese decreto, ¿verdad? Aunque a veces se emiten decretos de emergencia cuando hay un estado de calamidad, cuando hay algún problema, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, ustedes se dieron cuenta que se estuvieron emitiendo decretos que venían supuestamente a beneficiar a la población, ¿verdad? Pero que si nosotros los juristas nos ponemos a analizarlos, a veces no se beneficiaban a la población, sino a ciertos sectores. Entonces, es bien importante que nosotros manejemos este tema de los decretos, ya que cuando nos toque analizar alguno, pues vamos a ver si realmente está en fundamento legal, si realmente se están utilizando las leyes y ante todo que sea de beneficio para los derechos humanos de las personas, que es cuando más que todo se dictan decretos por emergencia, ¿verdad? Y que
eso los pueden legislar así de un día para otro. Entonces, nosotros tenemos que tener la certeza que los decretos son aprobados, ¿verdad?, por el presidente o del Consejo de Ministros, y mientras que el decreto se aprueba por las diferentes comunidades autónomas, lleva un proceso, lo emite el presidente y luego pasa al Congreso para ver si realmente este decreto es de beneficio para la comunidad, pero como le repito, es bastante discutible para que nosotros podamos analizarlo y ver que si realmente el motivo, el objetivo de crear un decreto, pues es de beneficio para toda la población y no solo para ciertos sectores, que es lo que a veces sucede, ¿verdad? Entonces, específicamente yo quisiera que ustedes tomaran nota y que leyeran en su momento oportuno el artículo 183 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Porque este artículo especifica que las funciones y deberes que se deben de cumplir y que vienen a hacer cumplir la Constitución Política de la República. A las leyes vienen a proveer la defensa y a la seguridad de la nación. Por eso les digo que lean ese artículo y que vean realmente que si esas funciones, cuando se emite un decreto, vienen a la realidad, a llegar al objetivo. Al leerlo, ustedes se van a dar cuenta de que cómo es que a través de este artículo que faculta a las personas que específicamente que tienen sus deberes de cumplir y describe de qué manera pueden hacerse cumplir según la Constitución y que realmente venga a conservar el orden público, ¿verdad? Que es lo primordial, que cada decreto que se emite venga a conservar ese orden público de la nación. Por eso les recomiendo que me lean ese artículo y que les voy a leer otros artículos, a dictar para que ustedes también los analicen y vayan haciendo una secuencia, una relación de los temas que estamos tratando y que al final ustedes los van a encuadrar dentro de su fundamento legal. Anoten, por favor, el artículo 136, en donde dice los que son derechos y deberes de los ciudadanos. Me anotan, por favor, el artículo 157, que regula la base de la potestad legislativa. Me anotan el artículo 25, 157, 136, 140 y artículo 35, para que ustedes lo lean y vayan relacionando cuáles son esas facultades y a quiénes les otorgan las facultades para poder emitir y crear leyes y decretos, ¿verdad? Y que todo va en esa misma sintonía. Yo quería que ustedes tuviesen esa definición de lo que es la pirámide de Kelsen, porque ahí es donde ustedes van a ir manejando las categorías de las leyes, de la base legal para todo lo que es el derecho administrativo y otras materias que se relacionan con el derecho administrativo, ¿verdad? Entonces, la pirámide de Kelsen no es más que categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre los demás. Esa es la definición de la pirámide de Kelsen. Le ponen un asterisquito, por favor, ahí, o lo remarcan para que lo vuelvan a leer. No es más, la pirámide de Kelsen, repitiendo, no es más que categorizar
las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir, predominando sobre las demás. Entonces, por favor, me le ponen ahí ustedes un asterisquito, por favor. También es importante que ustedes tomen en cuenta las características de lo que es un decreto. ¿Por qué es necesario que ustedes sepan para poder diferenciar los decretos? Necesito que ustedes conozcan un poco de lo que son las características de los decretos. Entonces, es un procedimiento. Principalmente una característica es su procedimiento para la aprobación de distintas leyes. Los decretos son un instrumento ejecutivo, normativo y de poder ejecutivo. Los plazos para su aprobación son más breves que para aprobar leyes. La característica principal es que no pueden vulnerar ningún derecho. No pueden vulnerar ningún derecho. Esta es una característica que me le ponen un chequecito, por favor. No pueden vulnerar derecho. También tenemos dentro de nuestra normativa el decreto judicial, que para mí es importante que ustedes tomen nota de este decreto judicial, que no es más que la resolución dictada por un juez o tribunal durante la tramitación de un juicio, con exclusión de la sentencia definitiva y de alguna providencia. Ese es un decreto judicial. En su momento ustedes van a llegar a lo que es lo contencioso administrativo y ahí van a ver realmente cómo se aplican estos decretos judiciales, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tomen, por eso quise que ustedes lo anotaran, ¿verdad? Luego nosotros nos vamos, y ya les di el fundamento legal, ¿verdad? Que es el artículo 16 transitorio de la Constitución Política de la República. Luego nosotros nos vamos a lo que es un reglamento. Miren, empezamos Constitución, empezamos decretos y ahora vamos por los reglamentos. El reglamento y el decreto, pues realmente es una ley, y un decreto. Es la principal diferencia entre una ley y un decreto es que indica que entre la ley y el decreto radica en su origen el proceso de creación y alcance. Las leyes son normas. Esa es una gran diferencia. Las leyes son normas aprobadas por el Poder Legislativo y son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Los decretos, ahí va la diferencia, son normas emitidas por el Poder Ejecutivo y tienen un alcance limitado y específico. ¿Se dan cuenta cuáles son las diferencias de la ley y de los decretos? Cuando entra en vigor el decreto ley, ese es promulgado en un diario
un boletín oficial o en el diario de mayor circulación, y en ese día específico de su publicación tiene vigencia, entra en vigor ese decreto, ¿verdad? Esa ley que se está emitiendo. Entonces tiene que tener ese conocimiento que pueden decir, se reformó tal ley o se va a crear tal decreto, pero hasta que no esté publicado en el diario de mayor circulación o en el boletín oficial, ese mismo día entra en vigencia. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no es publicado, ese decreto no tiene validez, ¿verdad? Pueden ustedes tomar nota también que realmente el reglamento es algo que se da más que todo para crear internamente y que puede llegar a hacerse dentro de una institución y que puede ser emitida también, ¿verdad? Yo voy a tratar la manera de que ustedes tengan esa diferencia que ya les dije de la ley y el reglamento. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el reglamento? Que ya se los dije, y que para que ustedes lo analicen y puedan leerlo y estudiarlo, tomen nota de este concepto. Que el reglamento es un conjunto sistemático de normas jurídicas destinadas a la ejecución de leyes o al ejercicio de atribuciones, facultades consagradas por la Constitución. Este es el reglamento. Una definición así más clara y entendible, se las voy a mencionar también, es que el reglamento es un acto administrativo. Es puramente administrativo el reglamento. Es un acto administrativo de contenido general, constituido en un conjunto de normas administrativas subordinadas a la ley, obligatorias, generales e impersonales, expedidas unilateralmente y espontáneamente por los órganos de la administración pública. Se dan cuenta quiénes son los que emiten estos reglamentos, y que dice que los órganos administrativos de la administración pública autorizados por la Constitución Política de la República. Para ello, en virtud de facultades discrecionales que le han sido conferidas y que resulten implícitamente en el ejercicio de la función administrativa. Ahí es donde entran lo que son los reglamentos, para que ustedes se den cuenta que realmente dicen, bueno, tal institución tiene su propio reglamento, tiene sus disposiciones, se basan en esos reglamentos. Por ejemplo, Ministerio Público, por ponerles un ejemplo, tiene su reglamento interno. Ese reglamento en donde va a estar basado a las leyes y que realmente ellos están con la facultad, con la potestad que la Constitución Política de la República les otorga a través de esos artículos constitucionales que ya les dicté hace un momento para que ustedes lo lean y los puedan aplicar en cada uno de estos puntos que estamos viendo en este momento. Nosotros también tenemos dentro de lo administrativo lo que son las circulares. ¿Por qué nosotros vamos a ver lo de las circulares? Y vayan haciendo su propia pirámide de Kelsen y se van a dar cuenta cómo hemos llegado, ¿verdad? Y nosotros podemos decir que las circulares son todas aquellas comunicaciones que los superiores jerárquicos
de la administración pública dirigen a sus subordinados a efecto de indicarles la manera de aplicar una ley o un reglamento. ¿Se dan cuenta cómo va esa secuencia? Las circulares se dan internamente dentro de las organizaciones, dentro de la administración pública, en donde emiten circulares internas al personal, por ejemplo, de algún reglamento, de alguna situación, de alguna normativa que esté inmersa en el reglamento de esa institución, y se las hacen saber a través de una circular interna para que puedan ser aplicadas. Y en su mayoría, estas circulares, yo creo que esto la mayoría lo sabe, pero ahorita lo estamos encuadrando dentro del derecho administrativo. Esas circulares, ¿por qué están dentro del derecho administrativo? Porque es lo que le da vida a esa organización de una organización del Estado, de una entidad del Estado, que se van organizando a través de recursos humanos, están emitiendo esas circulares de esos reglamentos que han sido creados específicamente para cada una de esas instituciones y que van a trasladarse al personal esas órdenes, esas instrucciones para que puedan tener ese control, para que puedan tener esa coordinación y al final pues tengan éxito en esa organización, en esa planificación de cada una de los organismos estatales, ¿verdad? Que es donde nosotros podemos ver realmente la función de cada uno de estos puntos. Entonces ya nosotros vemos realmente cómo es de que dentro de la administración pública nosotros vamos a tener elementos que nos van a llevar a tener un mejor control, una mejor organización dentro de esa institución, dentro de esa organización, a través de todos esos documentos y que están en su mayoría regidos y están con fundamento legal en la Constitución Política de la República. En el artículo 221, yo quisiera que ustedes lo leyeran y que ahí está la ubicación constitucional, que es bien importante, como ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Y que es donde le da vida a la juridicidad y por ende le da vida a la administración pública. Les voy a leer el artículo 221 para que vean ustedes y lleven la concordancia de lo que estamos hablando, ¿verdad? El artículo 221, por favor, me lo chequean, le ponen una flechita, le ponen un post-it, no sé cómo lo van a identificar ustedes al momento de que vayan a querer otorgar un fundamento legal. Aquí está regulado lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y dice que su función es de controlar la juridicidad, que hablamos que la juridicidad es un principio fundamental en el derecho administrativo, como es el principio de legalidad, ¿verdad? Eso lo vimos a un inicio. Yo les podría preguntar a ustedes cuáles son los dos principios del derecho administrativo y ustedes me tendrían que responder que el principio de legalidad y el principio de juridicidad y en dónde está ese fundamento legal de estos dos principios tan importantes dentro de la Constitución Política de la República. Están tomando nota, ¿verdad? Entonces, dice que es el contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda, en caso de litigio, por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas
y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas. Este es un tema importante que vamos a ver más adelante, lo que son los contratos administrativos y que en su mayoría ahora ya es tan común que para contratar a empleados en el Estado, pues van por 029, 189, 183, una serie de contratos. Tenemos que tener conocimiento de esos contratos, jóvenes, porque realmente el día de mañana puede ser el pan de su carrera, estar ustedes en una institución donde van a ir a asesorar a la sección de contrataciones y tienen que manejar estos contratos. Por eso en su momento le vamos a dar una clase así bien específica, una clase con ejemplos, una clase donde ustedes entiendan realmente la base de esos contratos. Entonces tomen nota, por favor, de este artículo 221 y que realmente nos va a llevar a poder entender, analizar mejor todo lo que estamos viendo en derecho administrativo. Yo no quisiera que nos ahondáramos mucho dentro de este punto, porque al final no sé cómo vamos a quedar para las próximas clases, si vamos a tener, como les explicaba la clase anterior, si el 18 vamos a tener clases, el 18 ahorita de agosto. Definitivamente lo que es el 21 no van a haber clases. No sé qué instrucciones les han dado en relación a los exámenes. El primer parcial empieza con nosotros, con derecho administrativo, y posterior vienen los demás exámenes, que yo no sé si realmente se van a traslapar con las clases de nosotros. Yo esperaría a que finalizara el último examen para poder retomar las clases y poder prepararnos para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces sí quiero que el día lunes ustedes estén conectados, porque les voy a hacer esta prueba, y es una prueba muy importante para su parcial. Con eso les digo todo. Tiene que estar conectados para que yo les voy a dar un tiempo prudencial, porque realmente las respuestas van a ser muy, muy directas, sin tanto análisis, sin tanto pensar, sino que ustedes tienen que saber de qué les estoy hablando, porque les estoy dando la herramienta y les estoy diciendo que analicen muy bien la Constitución Política de la República. Es primordial para mí que en derecho administrativo ustedes manejen la Constitución Política de la República, porque va a ser la base para sus demás materias. Ustedes se van a dar cuenta que es la base para las demás materias que ustedes van a ir recibiendo al cerrar su pensum de estudios, ¿verdad? Y si ustedes a conciencia se ponen a analizar, a marcar y a leer cada uno de los objetivos de los títulos que contiene la Constitución, ustedes van a entender mejor cada una de las materias que conllevan y que están relacionadas con el derecho administrativo. Y no se diga cuando ustedes lleguen a lo que es el contencioso administrativo, ¿verdad? Ustedes ya van a ir más fogueaditos. Yo sé que en nuestra carrera no solo son las leyes, los códigos los que tenemos que estar al día. Como les dije a un inicio, no es necesario que ustedes se aprendan de memoria los artículos, pues conforme nuestra profesión, conforme nuestra experiencia, hay artículos que nos vamos grabando de memoria, ¿verdad? El artículo 28 de la Constitución Política, que nos da el derecho de petición, ese es cajonero cuando nosotros ya estamos ejerciendo la profesión, y nos lo vamos aprendiendo de memoria porque lo estamos utilizando en varios documentos que emitimos, memoriales y todo eso. Pero ahorita es donde nosotros partimos. Ahorita es cuando yo quiero que ustedes
esa Constitución la entiendan y sepan en qué artículo, en qué capítulo van a encontrar cada una de esas instituciones tan importantes que la Constitución les da la facultad y el poder para poder accionar. Entonces, yo considero que para el día de hoy vamos a dejarlo acá para que ustedes tengan el tiempo, tengan unos minutos más antes de acostarse o de ir a parrandear o de ir al cine, no sé, se pongan a analizar y le pongan atención a lo que les dije y que le pusieran un asterisco, ¿verdad? Y que lo vayan relacionando. Es importante que también ustedes analicen los artículos que les dicté, porque ahí les estoy dando el fundamento legal de todos estos procedimientos y las facultades que tienen los entes encargados de emitir decretos, encargados de emitir leyes y reglamentos. Entonces, vamos bien para el examen. Si ustedes se ponen a repasar y se ponen a ver lo que esta prueba que les voy a hacer el lunes. No les voy a dar mucho tiempo, voy a tratar la manera de que esa prueba sea bien objetiva, jóvenes, y que ustedes respondan de acuerdo a su conocimiento. De acuerdo, ustedes autoevalúense. Eso es lo que yo pretendo cuando yo les doy las herramientas en clase. ¿Qué es lo que les voy a preguntar? ¿Cómo les voy a preguntar? Son herramientas para que ustedes realmente estudien, analicen su respuesta y que sea una respuesta concreta y apegada a derecho. Entonces, jóvenes, los dejo por el día de hoy y nos vemos el lunes, primeramente Dios, en el mismo horario, y en ese horario yo les paso esa prueba para que tengan sus 5 puntos de zona. Es un gusto, bendiciones. Que pasen una feliz noche, linda. Feliz noche, licenciada.